Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Antonio Puente Mayor. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Encantado de estar contigo, Oriol. Para mí es un placer. Te presento, tú eres licenciado en Filología Hispánica e IDEA en Literatura Española, trabajas como escritor, asesor editorial, guía tour operador y además también eres colaborador habitual con el Correo de Andalucía y COPE Sevilla. Apasionado del teatro, has sido actor, director e investigador también y dramaturgo, autor de diversas obras de las que hoy justamente vamos a destacar Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Me gustaría empezar, Antonio, preguntándote acerca de el porqué de escribir una obra sobre Jesús de Nazaret. Bueno, pues mira, el por qué es porque es un personaje que siempre me ha fascinado, ¿no? Desde niño, en todos los sentidos. Pero bueno, yo conocía a Jesús de las catequesis, el Jesús Mm, de las películas, el Jesús de nuestra cultura. sí. Pero no sabía nada del Jesús de carne y hueso, ¿no? Esa faceta humana del personaje. Y a raíz de un viaje a Santiago de Compostela, Galicia, bueno, pues conocí el Museo de Tierra Santa y allí descubrí una maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, Mm, objetos traídos desde Israel, y eso me empezó a despertar la curiosidad por la faceta real, ¿no? La faceta mm, histórica de Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí me puse a investigar, Oriol, y esto ha dado, pues fíjate, como resultado un libro. qué bueno. Me gustaría empezar por una pregunta que a lo mejor puede ser un poco controversial. Tú a lo mejor me dices, Uriol, has empezado muy fuerte, cambiamos de pregunta, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso. Pero hay mucha gente que a veces pone en duda realmente la existencia de Jesús. Se contempla como un mito, como una figura arquetípica, como una representación, pero realmente podemos decir que Jesús de Nazaret, más allá de la fe, que entiendo que la fe también, obviamente, no es cuestionable, ¿no? Sino a nivel más de hechos, podemos decir que Jesús realmente existió. Hay pruebas de juicios, hay pruebas de una persona que estuvo en esos tiempos generando ese movimiento. Bueno, yo en el libro trato de explicar, de poner en claro las pruebas documentales que tenemos, ¿no? Con las que contamos en la actualidad. Son muchos los autores que citan a Jesús de Nazaret como un personaje histórico. Ujú, Mira, tenemos por un lado, Oriol, fuentes documentales cristianas y no cristianas. ujú, Evidentemente yo le doy más valor a las no cristianas, ¿no? ujú, Comenzando por los textos latinos de autores del Imperio Romano, como es el caso de Tácito, ujú. o de Suetonio. Plinio el Joven, por ejemplo, también lo cita el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Pero Ujú, mira, a mí lo que más me llama la atención, sobre todo, es que Jesús es citado en el Talmud de Babilonia, ujú, que es la ley judía bueno, pues más importante, uno de los textos más importantes ujú, para estos judíos, en la cual además se va a citar de manera, podríamos decir, negativa, ¿no? Se va a degradar la figura de ujú, Jesús. Yo me pregunto si un personaje es inexistente, ¿cómo un libro que recoge una ley se va a molestar tanto en atacarlo, ¿no? En el ujú, caso de Jesús, pues bueno, pues a ponerlo como un traidor, en cierto ujú. modo, a su religión, a su cultura. Así que me parece un dato muy interesante. Y por supuesto, tenemos también textos epigráficos en piedra, tenemos una larguísima tradición que comienza con los primeros padres de la Iglesia, y por supuesto está la tradición oral, ¿no? La que Correcto. recoge, bueno, pues todos los peregrinos que van a Tierra Santa, textos allí mismos, lo que hoy llamaríamos grafitis en los santos lugares que yo he tenido la ocasión de poder ver y palpar, ¿no? Cuando he visitado aquel lugar. Y la verdad es que sí, yo si tuviera que afirmar, no ya desde el punto de vista del creyente, sino desde el punto de vista de un científico, Ujú, como filólogo que soy, yo ujú. afirmaría con rotundidad que Jesús de Nazaret existió. Hay demasiadas coincidencias o demasiados hechos, ¿no? Y como tú decías, de diversas fuentes, como para que realmente haya sido una historia inventada o fantasiosa o ficticia, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad que los cuatro evangelios canónicos son la principal fuente de la que podemos beber y conocer su historia, Ujú, ¿no? Pero claro, si tú te acercas a esos textos con un criterio científico, un ujú, criterio utilizado por los historiadores, que es el criterio de fuentes múltiples o de testimonio múltiple, los cotejas y empiezas a analizarlos concienzudamente, te darás cuenta que, bueno, pues tienen un criterio de coherencia y en el cual, pues bueno, ha sido analizado por gente de todas las épocas y todas las disciplinas, ¿no? Si a totalmente. esto se suma, como he dicho, que aparezca citado Jesús en la vida de los 12 Césares, que aparezca en los anales, ¿no? Que es un texto fundamental del Imperio Romano, o que aparezca en textos del filósofo griego Celso, para Ujú, mí no cabe la menor duda de que Jesús, el hombre de carne y hueso, ujú. existió.
Entremos más en detalle también sobre este personaje, este hombre que tenía también esa divinidad, porque se conoce poco también de su infancia y tú también tu obra te cuestionas, ¿no? Esa etapa vital. Poco sabemos, ¿no? De el Jesús niño. Sabemos muy poco en realidad, porque date cuenta, Oriol, que los evangelios de Mateo y de Lucas son los Ujú, que nos relatan algunos episodios, como es el caso de la Natividad, como es el ujú, caso de Jesús perdido y dado en el templo. Pero es que, claro, es que hay que entender que en los primeros tiempos del cristianismo, lo realmente importante de la figura de Jesús era su mensaje. ujú, No era, digamos, relevante, ¿no? El tema de los detalles. Pero claro. claro, los cristianos empiezan a interesarse por la figura ya finalizado el siglo primero, y a Ujú, partir del siglo segundo empiezan a surgir unos textos muy bonitos, porque son realmente bonitos, realmente interesantes, llamados apócrifos, ¿no? ujú, A partir de esos textos, el pseudo Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Nicodemo, tenemos unos datos, digamos, extra, ¿no? Unos datos que nos van a permitir profundizar un poquito en la figura de Jesús, por ejemplo, en sus primeros años en Nazaret. Claro, ujú, esto hay que ponerlo en tela de juicio, porque estamos hablando de textos no reconocidos por la Iglesia, textos que están desde el punto de vista histórico, pues se cogen con pinzas, pero bueno, la verdad es que nos aportan bastantes datos. Y yo además he querido en la obra mencionar a una serie de personas que son ujú, muy importantes para la historia de la Iglesia y a mí particularmente me merecen un gran reconocimiento, que son las místicas, ¿no? La figura ujú, de las videntes, caso, por ejemplo, de Santa Brígida de Suecia, que fue una mujer, bueno, muy importante dentro de la historia de la Iglesia, llegó a ser copatrona de Europa. ujú, Sor María de Jesús de Ágreda, la Dama Azul de los Llanos, también un personaje misterioso, enigmático, interesantísimo. Y por supuesto, Ana Catalina Emmerich, ¿no? Una monja alemana del siglo XIX que va a inspirar a Mel Gibson escenas de su famosa película La Pasión. qué bueno, está genial. De alguna forma, al menos como yo conocí a Jesús, fue como un salto en el tiempo, en el sentido de que ya lo estudié o lo aprendí, porque yo también estuve también haciendo catequesis, estuve también en esa senda de educación religiosa, y a mí me lo presentaron ya como un hombre adulto que hacía milagros, que hacía ya también obras que estaban más allá de lo que físicamente podríamos decir que es humano o que podemos realizar. Claro, eso también entra con un punto también de duda, ¿no? A nivel también científico, ¿no? Esos famosos milagros, esas acciones que sobrepasan los límites de la realidad, los límites de la física. ¿Cuál es también la valoración que a lo mejor tú haces de esa etapa del Jesús ya adulto que hacía ese tipo de acciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que Jesús de Nazaret es un personaje que tiene muchas caras, ¿no? Son muchas las facetas que conocemos a través de los evangelios y prácticamente todos los días se publican cosas sobre él, intentamos investigar, acercarnos a él, ¿no? Yo tengo muy claro, Oriol, después de analizar los evangelios y toda la literatura cristiana, que Jesús tuvo que tener un don, digamos, que superara o que fuera más allá de la propia palabra, ¿no? Yo analizo en el libro los discursos, analizo las parábolas, analizo pues ese carisma que él tenía, ese don de palabra, pero yo estoy convencido que a las gentes, esas masas de gente que él convocaba, las atraía por algo más. En este Ujú. caso, pues esas sanaciones, esas Exacto, curaciones, los exorcismos también, ¿no? Que es exacto. algo muy importante. Sí. Yo me pregunto en el libro si Jesús fue un taumaturgo, fue un Ujú, exorcista o fue un mago. Yo creo que para la Palestina del siglo I fue las tres cosas y ujú, mucho más. Entonces, claro, ¿cómo podemos analizar desde el siglo XXI hechos de los cuales no contamos con pruebas tangibles, con pruebas físicas, ¿no? Como es el caso de las curaciones, por ejemplo? ujú, De nuevo tenemos que recurrir a esa técnica de los historiadores, que es ujú, el testimonio de fuentes. Bueno, yo en el libro cito a los mejores estudiosos probablemente del Antiguo y del Nuevo Testamento, como es el caso de John Paul Meyer, fallecido recientemente, ¿no? Que hizo un estudio, Jesús, un judío marginal, un estudio increíble, maravilloso, que recorre toda la vida de Jesús y va analizando pormenorizadamente estos detalles. En ujú, España tenemos a Antonio Piñero, un ujú, catedrático emérito, también uno de los mayores expertos en Jesús histórico que existen en el mundo. Y bueno, pues todos ellos inciden en esos detalles, detalles que nos permiten averiguar que unos hechos extraordinarios que ocurrieron en el siglo I, si hoy se sigue hablando de ellos, si ujú. todos los evangelistas se ponen de acuerdo, es que evidentemente hay un sustrato histórico detrás. O sea, son hechos que de alguna forma hay muchos
datos que pueden corroborar de que sucedieron o al menos se produjeron ciertos cambios en los testimonios que están ahí presentes. Yo hace años, ahora no recuerdo también dónde encontré la fuente, pero había también hipótesis de que había unos años en los que a lo mejor Jesús había viajado a la India. Es una posible hipótesis que se decía, y que ahí aprendió técnicas místicas o técnicas que podrían estar en relaciones también más esotéricas del budismo o del hinduismo o de corrientes más ocultas, ¿no? Herméticas, y que ese conocimiento a lo mejor fue el que luego le permitió pues hacer sanaciones, le permitió pues a lo mejor contactar con entidades, con expulsión de espíritus, bueno, un poquito esos dones que tenía. Bueno, evidentemente en los años perdidos de Jesús, que Mm. es otra faceta apasionante, ¿no?, de la investigación histórica del personaje, abordamos también el supuesto viaje de Jesús a la India, como tú has Sí. mencionado. Hay un libro que se hizo muy popular, que es Jesús murió en Cachemira, Mm. en el cual pues, bueno, se plantea la teoría de que efectivamente Jesús sobrevivió a la crucifixión y posteriormente fue sanado y viajó hasta el Tíbet incluso, ¿no? Yo analizo, bueno, pues con detalle toda esa historia, una Mm. historia que siento decir para aquellas personas que les intrigue este asunto, que hoy día tienen pocos visos de ser real, ¿no? Claro. Ya que, bueno, pues se hizo una investigación concreta que yo en el libro explico, Sí. y bueno, fueron a esos monasterios tibetanos a encontrar pruebas sobre el paso de Jesús por allí, y Qué bueno, va. la verdad es que es todo pura fantasía. Yo te diría, Oriol, que la cosa va incluso más allá. Hay una supuesta tumba de Jesús de Nazaret en Japón, ¿eh? Fíjate Ostras. lo que te estoy diciendo, ¿no? Es una atracción turística, pero no deja de ser curiosa. Y a mí sobre todo me interesa porque la influencia de Jesús de Nazaret es tan grande que incluso es capaz de llegar, de impactar en otras culturas, ¿no?, en otras religiones. En el mismo Corán se le tiene un gran respeto a la figura de Jesús, a la figura de su madre, la Virgen María, ¿no? Evidentemente no aceptan la resurrección, no aceptan otros dogmas de fe cristiano, pero sí que es una figura muy respetada por el propio Mahoma. A mí esto me resulta muy interesante. Creo que la figura de Jesús es apasionante, la miremos desde donde la miremos y desde todos los puntos de vista se ha estudiado, y yo creo que eso es por algo. Totalmente. Hablemos más también del Jesús revolucionario, el Jesús también social, porque en esa época, para entender también un poquito el contexto, era una situación donde había muchas corrientes a nivel religioso, había también muchos grupúsculos, había también muchas, por decirlo de alguna forma, sectas, aunque luego sabemos que una secta al final, si triunfa, se convierte en una religión, con lo cual en un inicio todo fue un culto o una secta a pequeña escala. Claro, realmente era una época muy convulsa, era una época donde cualquier mínimo guía que pudiese destacar podía realmente contagiar ese mensaje a las masas, ¿no? Sí, efectivamente tú lo has definido muy bien. Era una época muy convulsa. Yo intento contextualizar la época, me remonto a los inicios del pueblo de Israel, Mm. explico la diferencia, por ejemplo, entre fariseos y saduceos, que era Ujú. un samaritano. Son una serie de personajes que aparecen continuamente en las parábolas de Jesús, en sus dichos, en los episodios que recogen los evangelistas, pero muchas veces ni siquiera el propio cristiano, el propio católico, tiene muy claro realmente a qué se están refiriendo, ¿no? Ujú. También hablo de los esenios, una Mm. secta muy importante en la época, una secta que nos va a permitir entender un poco ese celibato de Jesús de Nazaret, ¿no? Mm. Yo abordo en un capítulo, pues, si Jesús estaba o no casado, ¿no? Mm. Una pregunta que mucha gente se ha hecho, que en los últimos tiempos, a raíz bueno, de la publicación de obras como el Código da Vinci, Sí, se pusieron muy de moda. sí, Bueno, sí. pues yo intento analizar las razones que a mí particularmente me permiten afirmar que Jesús fue célibe, ¿no? Y que además no fue una persona, digamos, como alguno ha querido comentar, fuera de tiempo, ¿no? Una persona extraña que se la pudiera señalar con el dedo precisamente por ese celibato, ¿no? El ejemplo más cercano lo tenemos en Juan el Bautista. Juan Exacto. también era un hombre célibe, en este caso, que se dedicaba a predicar, que vivía en el desierto. No vivía tan mal como alguno ha llegado a pensar, eso también lo analizo en el libro, pero la verdad es que estamos hablando de una corriente, la corriente de los llamados profetas, los ascetas, los padres del desierto, que van a tener en común esa vida solitaria, esa vida del celibato, ¿no? Por tanto, no era algo tan raro que Jesús fuera célibe. De hecho, igual que en la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, se nos cita a otros personajes que rodean a Jesús, se nos habla de unos hermanos, que también Mm. podemos puntualizar, se nos habla de una madre, se nos habla de un padre, incluso de familiares de la Virgen.
María en este caso, bueno, pues podría haberse citado perfectamente a una compañera de Jesús, ¿no? Del hecho de haber estado casado. Pedro, el caso de Simón Pedro, es bastante relevante en ese sentido, ¿no? Mm. Se menciona muy bien cómo él deja a su esposa para seguir a Jesús, ¿no? Incluso llegamos a conocer a su suegra. Por tanto, ¿por qué citar a todos estos personajes relacionados con Jesús y no citar a una mujer, a una compañera directamente? Totalmente. Es un tema también controversial, que la Iglesia, el tema de las mujeres ha generado también mucha polémica, porque al final si la figura de Jesús era un mensaje también de amor y también de equiparación, ¿no? También era una persona que era revolucionaria. Sus mensajes, si tú los analizas, son mensajes que hoy en día, si alguien los aplicara, diría, wow, son cambios importantes, ¿no? Jesús era un feminista de alguna manera, era alguien que estaba adelantado también a su tiempo, que buscaba también esa equiparación, que buscaba también ese respeto y esa posición de la mujer empoderada. Pero claro, luego entiendo que con la religión se fue diluyendo todo ese apartado, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo pienso que el mensaje más revolucionario de Jesús es acercarse a todo el mundo, ¿no? No desplazar Exacto, a sí, nadie, sí, ¿no? Acercarse a los, por ejemplo, a los recaudadores de impuestos, ¿no? sí, Como es el caso de Mateo, correcto, acercarse a los publicanos, a las prostitutas, sí, bueno, a los propios romanos, ¿no? En ese sí, episodio tan bonito, ¿no? Del esclavo, del sirviente, del centurión exacto. romano. La verdad es que es una figura apasionante porque abarcaba absolutamente todos los estratos sociales de su época, no rechazó nunca a nadie y fue un personaje muy positivo. Insisto que precisamente por eso, ¿no? Por su universalidad, es por lo que seguimos hablando de él y por lo que sigue influyendo en todas las culturas. Hablemos también de sus últimos momentos. A mí particularmente, Antonio, hubo una película que me marcó y es una película que he visto varias veces, que es La Última Tentación de Cristo. No sé si a lo mejor tú la has visto, esta película. Sí, Realmente Jesús tuvo arrepentimientos a la hora de querer sacrificarse por la humanidad. Porque claro, si cogemos o tomamos la parte humana como humanos, estamos programados para sobrevivir, no para sacrificarnos, para dejarnos matar de alguna forma. Y no sé, a lo mejor tuvo dudas, ¿no? A lo mejor sí que se lo planteó. ¿Tú qué opinas? pues mira, Oriol, me gusta que me hagas esa pregunta porque yo tuve la suerte de estar hace 8 meses palpando, tocando con mis manos la roca de la agonía. Esto está en el Monte de los Olivos, en una basílica maravillosa, ¿no? La Basílica de las Naciones llegó a Ujú, ser titulada, ¿no? Porque todas las naciones confluían ahí para recordar ese momento de Jesús de Nazaret, ¿no? mm, Ese momento de la duda. Tú has planteado la duda. Yo creo que sí, que Jesús llegó a dudar, ¿no? Aparta de mí este cáliz, ¿no? Le llega a mm, decir en determinado momento a su padre. Bueno, se nos habla en los evangelios de un momento duro, un momento en el cual mm. llega a sudar sangre. Yo creo que sería una escena prácticamente de terror, ¿no? De poder saber lo que va a ocurrir, de lo que va a sufrir. La verdad es que yo estoy seguro que dudó. Y esa película que tú citas, que fue basada en una novela muy Sí, polémica en su sí. momento, ¿no? La última tentación de Sí, Cristo, porque a ahí mí me parece. salen un montón de cosas, desde que él es el carpintero de las cruces, desde que la relación con Judas era distinta a lo que luego... Sí, sí. Sí, me parece una película muy, muy curiosa y además yo tengo un recuerdo de esa película muy especial porque cuando yo estudiaba en el colegio, yo estudié con los Mm, salesianos, sí. tenía un profesor de religión. En aquella época la película causó una gran sensación, Mm, una gran controversia en España. Hubo muchos párrocos, mucha gente del mundo de la iglesia que recomendaba a sus fieles no ir a verla, ¿no? mm. Por esa polémica. Y yo tuve la suerte de tener un profesor de religión de mente abierta, era un sacerdote, y él nos dijo, antes de opinar, yo quiero verla, ¿no? Yo quiero verla y ya os podré contar lo que opino. Y Qué ese señor bueno. vino fascinado de la película, vino fascinado. Qué mente Y más nos dijo que era abierta, una ¿eh? película, sí, y totalmente recomendable. Nos dijo que había que saberla entender porque Jesús efectivamente tiene una última tentación. Y cuando digo una última me Mm, refiero a que había tenido otras tentaciones en el desierto. Yo estuve en exacto. el desierto de Jericó, estuve en esos desiertos donde Jesús, en el Jordán, en el entorno del Jordán, por ejemplo, también es un desierto, lugares donde se presta, ¿no?, la atmósfera, ¿no?, a la reflexión, a la duda, al hacerte preguntas. Y estoy completamente convencido que Jesús en muchos momentos dudó, en muchos momentos tuvo tentaciones de abandonar todo aquello, ¿no? Ten en cuenta, Oriol, que Jesús fue perseguido en su propia localidad. Sí. En Nazaret estuvo a punto de ser, bueno, pues lapidado, ¿no? O en este caso, lanzado por un barranco. Y fíjate tú que salió de allí
no volvió más a su propia ciudad, a su propia aldea, y sin embargo continuó con una labor, con un ministerio público que le llevaría pues hasta la crucifixión, ¿no? Así que yo creo que fue un hombre muy valiente, pero que sin lugar a dudas tuvo que tener momentos de mucha duda. Y allí en la roca de la agonía, allí en el Monte de los Olivos, para mí se dio la mayor duda de todas, ¿no? Fue si acepto o no acepto este cáliz. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión de Judas? ¿Judas el traidor o Judas realmente el que cumple con la misión de su fiel amigo? Yo soy de la opinión, Oriol, de que en la vida todos venimos con una misión. Ujú, Todos estamos puestos aquí por algo, ¿no? Todos tenemos que cumplir con algo. mm, Yo creo que Judas se le ha examinado desde muchos puntos de vista, se le ha mm, juzgado como un traidor, como tú bien has dicho, como aquella persona que viene a cumplir algo, un designio divino, ¿no? Que sin él no hubiera sido posible. Pero yo creo que es muy difícil abordar lo que estaba en la mente de Judas, ¿no? Muchas veces los detalles no los tenemos en cuenta. De Judas se nos dice que era el tesorero, fíjate, el tesorero de los 12 mm. apóstoles, era el hombre que llevaba el dinero. Y también se nos dice que robaba, ojo, que no era ningún santo. Entonces estamos hablando de una persona que ya tenía unas condiciones propicias quizás para vender a Jesús, ¿no? Fíjate que cuando yo he estado allí en Tierra Santa, cuando he reflexionado sobre estos episodios, he pensado en cómo Judas representa a todas esas personas que por el dinero, por lo material, estamos Ujú, traicionando a Cristo todos los días, ¿no? ujú, Cómo podemos muchas veces negarlo, como es el caso de Pedro, ¿no? Yo estuve ujú, en la casa de Caifás, en este caso, donde tuvieron lugar las negaciones de Pedro, y ujú, allí reflexioné sobre este asunto. No es casualidad que fuera el tesorero del grupo, ¿eh? Yo creo que el ujú. dinero es el mejor símbolo, ¿no? Para plantearnos Claro. esa negación que hacemos diaria, esa traición que hacemos de Jesús. Claro, yo pensaba, si realmente Jesús sabía el plan divino, sabía realmente lo que iba a ocurrir, de alguna forma es como entregarle esa responsabilidad tan dura a alguien que realmente va a tener que llevar un peso muy fuerte. Bueno, eran dudas que a mí me entraban, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor Judas fue realmente el amigo más fiel y la historia pues a lo mejor la ha condenado cuando realmente pues a lo mejor era otra historia, era la historia de alguien que se sacrificó por los designios de su fiel amigo. Bueno, podrían ser, ¿no? Al final son cosas que difícilmente sabremos, pero bueno, hay Es difícil. hipótesis. Hablemos también de otra figura controversial, que es la figura de los romanos, porque los romanos también, de alguna manera, se habla de que en esa época tenían una situación complicada por las revueltas. Tenían ya unos grupos que hoy en día podríamos decir que son como que hubieran sido el equivalente a grupos terroristas, que eran los celotes, que es ese grupo que luchaba para la libertad de la zona. Claro, realmente se achaca mucho la culpa, ¿no? A los romanos, a los judíos, pero realmente para ellos fue como sofocar una rebelión. O sea, una rebelión como otras muchas que había en la época y en la zona. Totalmente, tú lo has definido muy bien, una rebelión, ¿no? Aquello era como un avispero, ¿no? Un Exacto. avispero difícil de controlar, muy difícil, y en el cual pues siempre se imponía la máxima de la Pax Romana, ¿no? Exacto. Esa idea que no se va a conseguir hasta el final del imperio, ya justo cuando va a comenzar la decadencia. Hay que decir, Oriol, esto es muy importante, por eso yo hablaba de los antecedentes del pueblo de Israel antes de la llegada de Jesús. El general Pompeyo llega a entrar por la fuerza en Jerusalén, Ujú, llega digamos, a profanar el templo, ¿no? El espacio más sagrado para los judíos. Quiere ujú, esto decir que ya ese lugar era un lugar que estaba salpicado de odio, salpicado de violencia, ¿no? mm, Llegamos a la época de Jesús con un emperador Augusto, posteriormente ya cuando él es adulto tenemos a Tiberio y mm, tenemos un personaje que yo creo que es fundamental para entender ese periodo, que es Poncio Pilato. mm, Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de mi investigación histórica es que hasta hace unos años la figura de Poncio Pilato se discutía, ¿no? Se ujú, hablaba de si era un personaje inventado, era un mito, porque no se tenía constancia de él en los textos romanos, ¿no? ujú, Bueno, afortunadamente tenemos la arqueología, que es una herramienta estupenda para estudiar la historia, y mira por dónde en el teatro de
Cesarea Marítima, que era la residencia del prefecto de Judea, en este caso de Poncio Pilato, apareció la famosa piedra de Pilato, Mm, una piedra donde se le menciona, y ya tenemos un personaje que concuerda, ¿no?, con lo que nos contaba, pues por ejemplo, Flavio Josefo ujú. en Antigüedades de los Judíos, en Guerras de los Judíos. Se nos habla de un personaje rechazado por los judíos de Jerusalén, de toda Israel, porque entró por la fuerza, entró amenazando, entró Un invasor. plantando símbolos romanos, claro, y haciendo, digamos, un alegato de un imperio en un lugar sagrado, ¿no?, como era el templo, como era la explanada, ¿no?, Mm. un lugar, bueno, sagrado hoy día para 3 religiones. Así que figúrate, ¿no?, en ese avispero encima llega un señor agitador, un señor bueno, que no tiene mucha mano izquierda, podríamos decirlo así, y que sin lugar a duda va a protagonizar ese proceso a Jesús, que es uno de los episodios jurídicos más complicados de la historia. Porque al final, lo que quería o lo que buscaban los romanos era vamos a matarle o que se encarguen los judíos y que esto siga tranquilito, que la gente se relaje y que aquí no ha pasado nada, ¿no? Totalmente, ¿no? Siempre ese recordatorio al César, ¿no? A que Pilato le debe obediencia al César, no quiero líos, no quiero más problemas. Ya había causado problemas Pilato, insisto. Se suponía que era un pacificador en una provincia, en la provincia de Judea, que era la provincia más alejada de todo el imperio, Ujú. muy pequeña, porque eso es una cosa muy llamativa, Oriol, los que hemos estado allí sabemos que, bueno, pues toda Israel cabe en la provincia de Badajoz, ¿no? Mm. Estamos hablando de un territorio realmente pequeño, pero un territorio muy codiciado durante toda la historia, a la vista está con los acontecimientos que Sí, estamos viviendo. sí, sí, Y, totalmente. claro, y entonces, pues bueno, pues si mandan a una persona a intentar ordenar aquello, pacificar y crea el efecto contrario, pues sería un fracaso. A mí me llama mucho la atención la figura de Pilato, pero de ese Pilato posterior a la muerte de Jesús, ¿no? Se han Ujú, escrito novelas, se han hecho mm, películas, hemos fabulado mucho sobre él. ¿Qué mm. habría pasado con Pilato? Se sabe a ciencia cierta que fue depuesto, ¿no? Que lo eliminaron del cargo, lo retiraron, porque efectivamente no había hecho una buena gestión de la prefectura de No era Judea. muy, muy hábil. Hablemos, Antonio, No, también de un aspecto ya un poco más quizá místico o incluso diría algo esotérico, algo también que va más allá de la realidad. Jesús habla mucho de el demonio, habla mucho de esa figura maligna que no sé, que desde la mente racional, desde la mente humana, científica, pues cuesta de entender, ¿no? También esa figura de que haya ese tipo de espíritus, entidades, pero continuamente Jesús está tentado por el demonio, está haciendo exorcismos y es algo que la Iglesia no es que hable mucho, pero lo tiene ahí también. Tiene como un reconocimiento, esta figura del maligno. ¿Cuál es la opinión al respecto, según tu parecer? bueno, yo he tenido la suerte de conocer a mucha gente en mi vida, y una de las personas que más me impactó por poder tener una conversación como estoy teniendo contigo fue la de Ujú, un exorcista, una ujú. persona autorizada por la Santa Sede, ¿no?, por el Vaticano para realizar exorcismos, ¿no? La pregunta que todo el mundo le hubiera hecho, que fue la que yo le hice, era la habitual, ¿no? ¿Realmente existe el demonio, ¿no? Lo mismo que tú estás comentando, ¿no? Sí, sí. Mira, la respuesta que me dio este señor, que es, bueno, es párroco de una parroquia en Sevilla y al mismo tiempo realiza, como digo, esos exorcismos, lo primero que me dijo fue que intervenía en más ocasiones de las que podamos imaginar, ¿no? Mm. Son muchos los avisos que tiene, ¿no?, de posibles posesiones diabólicas, de satanismo, etcétera, ¿no? Lo primero que me dijo, me argumentó, más allá de esto, es que hay un enorme componente mental, ¿no? Ujú. Muchas veces de gente que denuncia estos temas, que tiene problemas mentales, por desgracia, ¿no?, enfermedades mentales. Exacto. También existe el componente sobrenatural asociado a prácticas oscuras, ¿no?, como es el caso de la Ouija, ¿no? Ujú. Es muy difícil explicar, como tú bien sabes, si existe un más allá, tal como nos lo han pintado, si hay espíritus malignos, si no existen. Pero claro, estamos hablando de la Palestina del siglo I. Entonces, Mm. la interpretación de esos textos que tenemos en los evangelios, de esa figura del diablo, de Satanás frente a Jesús, tiene mucho que ver con las creencias de aquella época. Claro. Ten en cuenta, Oriol, que los judíos y los palestinos del siglo I creían efectivamente en la magia,
Eso ya Mm, venía de Egipto. Creían en las posesiones diabólicas. Entonces, claro, la personificación del mal estaba en el día a día de mm, ellos. Algo que no tiene nada que ver con la corriente de hoy día, ¿no? La corriente del siglo XXI, claro. donde hoy nos alejamos un poco de todo lo sobrenatural, ¿no? Lo ponemos en tela de juicio, porque tenemos una visión más científica. Entonces, Ujú, si Jesús habló con el diablo cara a cara, para las creencias de la época, probablemente sí. No sabemos si esa figura del diablo tenía una corporeidad o no la tenía, pero ujú. evidentemente estaba en el sentir del pueblo judío y en el sentir de la antigüedad en general. Totalmente, que a lo mejor visto desde el siglo XXI, a lo mejor era más la lucha interna que tenía él mismo con sus propias dudas, miedos, inseguridades, como cualquier otro ser humano que tiene también pues una situación en la que hay un gran reto, ¿no? Que es el reto este de transmitir esos valores, esos mensajes. Antonio, nos acercamos ya al final de la entrevista, nos quedan ya escasos minutos, la verdad es que ha ido muy rápido y eso siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la audiencia que nos está viendo para también animarles a que puedan comprar y puedan también leer tu obra para poder también descubrir esa verdad que mencionas en el subtítulo y dónde la gente puede seguirte y obviamente comprar también tu obra, tu libro. Pues mira, la obra se titula Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Está publicado por la Esfera de los Libros, que tengo Ujú. que agradecer desde aquí el gran esfuerzo editorial que han hecho. Es un libro que está muy bien presentado con una portada Sí, preciosa que te llama, ¿no? Te llama. Y bueno, pues lo pueden encontrar en cualquier librería física y por supuesto en plataformas online. Yo, no obstante, le pediría a la gente, les rogaría casi que lo compraran en librerías, ¿eh? Hay que sí, apoyar a las librerías, sí, por sobre todo a favor. las librerías pequeñas, las librerías de barrio, ¿no? Que Mm. son, bueno, pues tenemos allí unos guardianes de la cultura, ¿no? Tan importantes como son los libreros. Y Sí. me pueden encontrar en redes sociales, ¿eh? Yo estoy con mi nombre Antonio Puente Mayor, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, pues y también en YouTube, por supuesto, ¿no? En YouTube también tengo vídeos de mis entrevistas, de mis actividades. Me pueden buscar con ese nombre, Antonio Puente Mayor. No solamente he escrito sobre Jesús de Nazaret, también he Ujú. escrito sobre otros muchos temas, novelas, libros infantiles, libros de viaje. Y será un placer, bueno, pues escuchar las opiniones de todo el mundo, responder a preguntas y, bueno, acudir a toda propuesta como la que tú me has hecho en el día de hoy. Qué bueno. Está fantástico, Antonio. Muchísimas gracias. Y espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda también tener la oportunidad de leer la obra de Antonio Puente Mayor, una obra donde vais a poder descubrir esa verdad, esas verdades, porque hay muchas en el libro, hay muchas etapas, muchos puntos que también el autor, como aquí tenemos aquí Antonio, acaba desvelando, con fuentes importantes también, porque no solo es la opinión del autor, sino son las fuentes que tú mismo has ido buscando y citando, así que una obra maravillosa que desde aquí recomendamos para que pueda la gente comprar y leer. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. Que vaya bien. Chao.